Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, gracias Señor por la abundancia de tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú abres nuestros ojos y nuestros oídos a la realidad espiritual. Entendemos Señor y te damos gracias por tu presencia. Señor, por tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Y Señor, gracias por lo que tú has preparado en este día para nosotros, Señor. Ayúdanos a recibirlo. Es tu palabra, Señor, y tu palabra no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, rápidamente voy a recordar algunas de las cosas que hablamos la semana pasada. Romanos 8:19 dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. No de los cristianos, de los hijos de Dios. No de los evangélicos, de los hijos de Dios. Porque muchas personas están en la iglesia, son cristianos, pero son cristianos de medio tiempo. Algunos no alcanzan ni medio tiempo, ¿no? Los hijos de Dios es cuando Jesucristo se puede ver a través de todo lo que hacemos nosotros. Aun cuando estuviéramos enojados, que vean a Jesucristo. Digo, porque Jesús también se enojó, ¿no es cierto? Y bueno, que vean a ese Jesús a través de nosotros. Si es ese enojo, va a ser un enojo para convicción, ¿sí? Y nosotros dijimos que toda la creación espera con ansia el día de la recreación final. Hablamos de la recreación, el descanso final, la renovación y el inicio de una nueva página en la historia. Dijimos que después de Adán, Dios renueva su pacto con los seres humanos y llamamos a ese nuevo pacto el pacto noénico, ¿sí? Porque este pacto lo hace con Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 8 dice: Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes. O sea, no es solamente con Noé, es con sus hijos. Y dijimos que cada persona, crea o no crea en el Señor, está en relación de pacto con Dios. Es el pacto de la creación. Ahora, a veces nosotros queremos pactar con Dios, ¿no? Pero nuestros pactos no sirven para nada. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Y es un chiste eso, ¿verdad? No, ahora sí, ya no me suelto de tu mano. No, hombre, nosotros somos tan débiles que si Dios no nos agarra por su mano, por nuestra mano, no la vamos a hacer. Y después del diluvio, el Señor renueva el pacto de creación con Noé. Inmediatamente después de la redención de Noé, vemos que Noé adoró al Señor, construyó un altar al Señor y empezó a adorar al Señor. Ahora, dijimos que cuando Noé ofreció ese sacrificio de alabanza en honor a Dios, fue un sacrificio de acción de gracias. Yo no sé cuántos de nosotros, después de una situación muy difícil, podemos dedicar un tiempo al Señor y decir: Dios, muchas gracias. Porque me salvaste, porque me proveíste, porque me sanaste. Dios, gracias. Y bueno, precisamente en esta iglesia nosotros hemos tenido la oportunidad de construir altares cada domingo. Cuando tú das tu testimonio, tú estás diciéndole a Dios: Dios, gracias. Estás construyendo un altar de adoración al Señor y diciéndole gracias. No solamente de dientes para afuera, sino que nace en nuestra alma. Dijimos también que nuestros actos de adoración pueden provocar nuevos pactos en el corazón de Dios
y una mayor revelación de la gloria de Dios. Esto no lo vimos, pero cada vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, tenemos o podemos tener una mayor revelación de la gloria de Dios. Porque subimos a otro nivel de entendimiento. Y cuando subimos a otro nivel de entendimiento, desde esa posición comenzamos a caminar de una manera diferente, descubriendo nuevos secretos en la presencia del Señor. Entonces, cada vez que Dios nos habla, haz de cuenta que es una subida a otro nivel, ¿sí? Ya no caminamos como antes. Si caminamos como antes, estamos fritos, ¿no? Pero cada vez que Dios nos revela. Yo me acuerdo hace muchos años, estaba como pastor de jóvenes, y un muchacho que había estado toda su vida en la iglesia, yo estaba hablándoles del amor de Dios, que Dios nos ama, y les pregunté al final, ¿qué aprendieron de nuevo? Y el muchacho me dice, que Dios me ama. Y me sorprendió porque podemos escuchar eso, Dios me ama, y decirlo, Dios me ama, pero si no tenemos esa revelación, nada más será una palabra hueca, un mensaje hueco, no lo hemos captado. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios no está en el corazón de este hombre o de nosotros, en este caso, ¿no? Entonces, de esto es algo que el apóstol Pablo se refiere en 2 Corintios 3, 16 y 18, dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces cada vez, miren, nosotros podemos venir cada domingo y entre comillas adorar al Señor, pero sin arrepentimiento. Y dice, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, una nueva revelación, de ahí viene la palabra revelación del velo, ¿sí? Cuando es quitado. Versículo 18 dice, así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, yo sé que es increíble esto, hermanos, pero dice que cuando nosotros tenemos el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Está bien pesado eso, como en un espejo, es decir, la gente ve la gloria del Señor a través de nosotros. Ojalá que siempre la vean. Ojalá que siempre la vean. Dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces hablamos de pacto de la creación para la humanidad, pero Él busca bendecirnos de una manera personal. Es decir, cuando Dios hace el pacto con Noé y con sus hijos, realmente esta no es una bendición personal, aunque es parte, pero es una bendición general. Y aquí en Génesis 9 dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora sí dice, Dios bendijo ¿a quién? A Noé y a sus hijos. Sean fecundos, es decir, Noé pudo haber tenido más hijos. Y también los bendice de forma familiar. Y es el pacto de creación de bendición personal y nos muestra que Él es un Dios de abundancia. Ahora, yo quiero tomar un tiempecito para decir que muchas personas menosprecian la idea de que Dios desea bendecirnos sobre esta tierra. No, la salvación es lo más importante. Es cierto. La salvación del alma es muy importante, pero Dios no nos salva solamente en nuestra alma. Dios no nos salvó solamente en nuestro espíritu. Miren, hablar de la salvación de nuestra alma
se dice que en el alma radican nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros necesitamos salvación ahorita mismo del alma, en el alma? Entonces Dios ya nos salvó, nos salva y nos salvará. Ese es el proceso constante de la salvación. Dios ya salvó nuestro espíritu. Ya no tenemos que decirle a Dios, Dios, sálvame de nuevo. No, o sea, ya Dios ya nos salvó. El espíritu es salvo, ya. No puede ser más salvo. ¿Sí? Pero nuestra alma sí. Nuestro cuerpo también. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la salvación que Dios trajo a través de Jesucristo no solamente se trata de la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Ahora, sin comida necesitamos salvación en el cuerpo. ¿Hello? Sí, imagínate decir, bueno, Dios, gracias, con este frillazo, imagínate en invierno, Señor, con este frillazo, muchas gracias por tu salvación. Bueno, sí, pero necesitamos cobija. Entonces, ¿por qué es tan importante que Dios nos provea? Aparte de la salvación, ¿por qué es tan importante que Dios nos provea cosas mientras estamos en esta tierra? ¿Saben por qué es? Porque Dios es un Dios de provisión abundante. No me importa lo que las personas digan allá afuera. No me importa que muchos prediquen acerca de que no, es que Dios te quiere pobre. No lo dicen así. Nunca lo dicen así, que Dios te quiere pobre. Pero lo que sí dicen es que Dios no te quiere rico. Entonces, si Dios no te quiere rico, ¿qué te quiere? Entonces, fíjense lo que dice en Génesis 9:4. Y aquí nos quedamos la semana pasada. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por eso nosotros no comemos, algunos le dicen moronga, yo lo conozco como moronga, como rellena, como morcilla, fritada, no sé qué más dicen por ahí, ¿no? Que es sangre guisada. Yo me acuerdo que una vez traíamos hambre, el pastor y yo, yendo de Guadalajara hacia Zacatecas. Me acuerdo que llegamos a ese lugar que se llama un restaurante muy famoso que se llama Los Burritos. Entonces, créanme, me alegré en el alma que el hermano se haya estacionado allí, porque yo traía hambre. Hasta se me está haciendo agua la saliva. Y llegamos y pedimos, ahí lo que hacen son muchos guisados, entonces te venden tacos, tacos de muchos guisados. Entonces yo pedí, yo vi algo así que me llamó mucho la atención. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Ahora, muchas veces es por el asunto de que a mí me gusta probar algo nuevo. Un diferente sabor, etcétera. Ya me conocen, ¿no? Entonces, cuando me comí 2 tacos, de repente, ¡pum!, llega así como un espíritu de condenación, ¿eh? Y le dije, ¿sabes qué? Creo que me acabo de comer 2 tacos de moronga. Ya me los había comido. Y estaba bueno. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues es que, dice, ¿los pediste sabiendo que eran moronga? Le dije, no, entonces no hay ningún problema. Sí, con esos. Si hubiera pedido otros de moronga, entonces sí hubiera sido problema. ¿Sí? Dice, no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. La mayoría, si no saben esto, la mayoría de los judíos y los árabes lo que hacen es comprar
carne kosher. De hecho, hay muchas cosas kosher en el supermercado, pero la carne kosher es carne sin sangre. Entonces, de hecho, cuando nosotros comemos carne con sangre, hay un saborcito feo. Tal vez por eso no me gusta el pollo, porque si el pollo no está bien cocido, es todavía peor ese saborcito, ¿no? Entonces, porque ellos han entendido que no se debe de comer la carne con la sangre. Y la próxima vez no pidan su carne de término medio, sino bien, totalmente cocida, ¿no? Versículo 5 dice: por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Ahora, esto es así como que, caray, ¿cómo que Dios le va a pedir cuentas? Hay un juicio también para los animales, conforme a esta escritura. Hay un juicio. Ahora, aunque hay un pacto de creación, aquí empiezan ya las leyes de creación. ¿Por qué Dios se interesa tanto en la sangre? Miren, versículo 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. ¿Sí dice eso? Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. ¡Wow! Eso está pesado. Entonces, la silla eléctrica y la horca y cualquier método de ejecución es bíblico. ¿Por qué? Porque, y aquí nos da la razón, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Uno pudiera decir: Señor, pero pues el tipo ni siquiera es cristiano. No importa, fue creado a la imagen y a la semejanza del Señor. Ahora, si es tan importante la vida para el Señor, ¿no será importante la provisión para nosotros? Ahora, entonces la institución bíblica de la pena capital por asesinato es algo que muchos cristianos consideran antibíblico, pero no lo es, ya lo estamos viendo. Aunque Dios dice, y muchos cristianos se agarran de eso, es que dice la palabra de Dios: no matarás. Éxodo. Y que yo sepa, todas las Biblias empiezan en Génesis. Ahora, aunque dice ahí en Éxodo 20, no matarás, realmente desde Génesis Dios hace la provisión para los que quebrantan este mandamiento. No lo vas a matar, y si lo matas, también te van a matar a ti. ¿Por qué creen que Caín tiene miedo de que lo maten cuando mató a Abel? ¿Se acuerdan? Dice la palabra de Dios que Caín sale de ese lugar y va a una tierra de Nod, me parece, y dice: no quiero que me maten. Y Dios le puso una marca para que no lo mataran. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque, fíjense, o sea, eso sucedió desde Adán y Eva. Y Dios vuelve a ratificar, aunque había una conciencia en la mente de Caín de que había hecho algo malo y que probablemente lo iban a matar. Y luego viene Noé y Dios ratifica esa ley. Entonces, ¿por qué Dios hace esta ley? Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y el asesinato es la más grande ofensa contra la dignidad humana.
Entonces no estamos hablando de homicidio involuntario en Éxodo, no estamos hablando de homicidio involuntario, porque vemos después cuando si tú o si nosotros cometíamos un homicidio involuntario, dice la palabra de Dios allá en Números 35 que se hicieron 6 ciudades donde los que mataban involuntariamente iban y se refugiaban. Ahora, ¿qué sucedía con los que salían de allí? Si había un periodo de tiempo, si nosotros matábamos a una persona involuntariamente, íbamos a esa ciudad, nos establecíamos, no nos preguntaban nada, sabían que habíamos cometido un homicidio involuntario, pero en ese tiempo se estaba investigando el asunto, ¿sí? Entonces, si alguien mató voluntariamente, se establecía el juicio, y aunque yo me hubiera refugiado en una ciudad de refugio, de ahí me sacaban y me mataban, porque era la ley. Ahora, si nosotros habíamos cometido un homicidio involuntario, dice allí en Números que podíamos estar allí hasta que el sumo sacerdote muriera. Entonces imagínate, llegamos en el año cuando el juez o el sumo sacerdote tiene 88 años, ¿no? Llegamos ahí, matamos involuntariamente, entonces moría a medio año. En medio año yo podía salir y nadie me podía hacer nada porque fue involuntario. Pero si yo salía de allí antes de que el sacerdote muriera, había uno que se encargaba de vengar la muerte del que yo había matado. Si yo salía de allí, entonces el vengador venía, me mataba y no había ningún problema. Y aunque me matara él no iba a ser juzgado. ¿Por qué? Porque yo huí o me salí del círculo de seguridad. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando de un... Cuando se mata a una persona, estamos hablando de premeditación maliciosa, ¿sí? Un asesinato en primer grado, y Dios ve el asesinato no solo como un ataque contra una criatura, sino contra Dios mismo. Porque Dios está diciendo que puso su imagen en cada ser humano, y la vida humana es tan sagrada que Dios no tolera el asesinato. Ahora, nosotros no vemos que esto suceda en la actualidad. Y aunque la vida de un asesino es valiosa, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que se debe de erradicar la pena de muerte. No se debería de erradicar. Debería de establecerse en donde quiera. ¿Por qué creen, por ejemplo, en Egipto? Cuando nosotros fuimos a Egipto, el pastor Raúl y yo, una de las sorpresas así increíbles es que Egipto parece que nadie duerme. Llegamos nosotros como a las 11 de la noche. Entonces dije, no, pues a lo mejor vamos a ver calles solitarias. Hermanos, niños corriendo en la calle a las 2, 3 de la mañana. Mujeres caminando ahí por la calle sin problemas. ¿Y sabe qué? Yo no vi muchos policías. ¿Saben cuál es la situación? Que ahí saben que si alguien hurta, le van a cortar la mano, por lo menos, si no es que le cortan la cabeza. Entonces uno pudiera decir, ay, qué bárbaros, pero hermanos, aquí están sucediendo cosas peores en todo México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en toda América está sucediendo
que parece que está peor el asunto y la policía no puede hacer nada. ¿Por qué? Por las leyes que se han establecido. Entonces, es cierto que la vida de un asesino es valiosa, pero el punto ahora es debatir quién tiene una visión más alta de la vida. Si yo defiendo a un asesino, quiere decir que yo no tengo una visión alta de la vida. Me estoy sometiendo a una ley que no es una ley divina. Entonces Dios no está de acuerdo si el motivo para la pena capital es la venganza o la revancha. Ahí sí Dios no está de acuerdo. Pero Dios dice que la vida humana es tan importante, tan sagrada, que si alguien más voluntariamente, con malicia, va y asesina a otro ser humano, él o ella pierden su derecho a vivir. Y es un mandamiento de Dios que sean ejecutados. El problema es que como las cárceles son un negocio multimillonario, por eso algunas personas se oponen. Fíjense, no sé de dónde era esta señora, yo creo que de México. El tipo, su hijo era asesino. Entonces, la policía tuvo que matarlo por algo. Quizás huyó o en la huida lo mataron. La señora estaba demandando a la policía. Espérate, pues si tu hijo no es una perita en dulce, ¿cómo es posible que lo defiendas a capa y espada? Y mucha gente la apoyaba. ¿Saben por qué? Porque venía del narcotráfico. ¿Ya? Entonces, hay algunas leyes, nosotros vemos en la palabra de Dios muchas leyes que han sido anuladas, ¿sí? Hay otras que han sido puestas. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando y pues ¿con quién se casó Caín? Pues con una de sus hermanas, seguramente alguna sobrina, alguna tía, alguien así. Pero en Éxodo, eso fue en Génesis, pero en Éxodo ya vemos que hay leyes. Tú ya no te vas a poder casar con esto, no vas a tener relaciones sexuales con este tipo de personas o con cierto grado de parentesco, y da las razones. Ahora, nosotros entendemos que cuando hay una relación sexual entre parientes muy cercanos, muchas veces el fruto de esa relación viene como mongolismo o retraimiento mental, etcétera, o retraso mental, perdón. Entonces algunas leyes fueron anuladas, otras fueron establecidas, pero no existe ningún versículo en la Biblia que diga que Dios eliminó la pena de muerte. No hay ningún solo versículo. Génesis 9:11 dice: este es mi pacto con ustedes. Vamos a pasar de la pena de muerte a otra cosa. Dice versículo 11: este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos. Y uno diría, qué chido, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Aclara el Señor. Por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Entonces, cuando Dios hace un pacto, siempre Dios lo muestra de una forma externa. Y ahorita vamos a ver. Por ejemplo, versículo 12 dice: y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Entonces hay un pacto y Dios te va a dar la señal de que Dios ha pactado contigo. Y una señal visible. Por ejemplo, hay un pacto de salvación.
La palabra de Dios nos dice en Génesis 3:15 que el pacto de salvación, que el hombre machacaría la cabeza de una serpiente, del diablo. ¿Y cómo fue eso? Bueno, cuando Jesucristo se hace hombre, Él tuvo que hacer eso, ¿sí? Y ahí se cumplió. Pero por ejemplo, Dios toma cosas ordinarias para darles un significado especial. Por ejemplo, la cena del Señor. La cena del Señor se toma el pan y el vino, o la galletita pues, ¿ya? Y el jugo de uva para celebrar el recuerdo del pacto de salvación a través del cuerpo y la sangre. Esa es una señal externa de algo que está sucediendo internamente. Por ejemplo, en el bautismo, Él toma el agua, que es un líquido ordinario, y lo conecta con un significado especial en términos de ser una señal de una promesa de Dios. También simboliza la muerte, ¿sí? Y la resurrección, porque gracias a Dios no nos dejaron abajo, sino que cuando nosotros salimos, eso significa o tipifica la resurrección. Entonces, cada que Dios hace un pacto, y eso deberíamos de siempre estar alertas cuando Dios hace un pacto, cuando Dios me dice algo, es una señal de que se está cumpliendo. Por ejemplo, en noviembre yo recibí una palabra profética, y yo recibí varias palabras proféticas y se están cumpliendo. Y esos son señales físicas, ¿sí? Cuando Dios te dice algo, más vale que pongamos mucha atención. ¿Por qué? Porque yo quiero ver los resultados, las evidencias de que Dios me ha hablado, que Dios ha pactado conmigo. El pacto que yo hago con Dios, olvídense, ese no sirve, pero el pacto que Dios hace con nosotros es para bendecirnos. Versículo 16 dice: cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres humanos vivientes que hay sobre la tierra. Entonces, cada vez que llueve, bueno, no cada vez que llueve, pero hay ciertas, después de algunas tormentas, y la mayoría de las tormentas, cuando miramos al cielo, vemos literalmente la escritura de Dios en el cielo. Ahí está. Yo me acuerdo hace muchos años, Areli tendría como unos 3 años quizás, y nosotros vivíamos en un edificio muy viejo que era el Centro de Fe, la iglesia donde nosotros trabajábamos, y había una ventanita muy ¿qué serán? Como de 1 metro por 40 o 50 centímetros, y me acuerdo que Areli estaba metida ahí porque eran como unos 40 centímetros de anchos los muros. Entonces ella estaba ahí metida y estaba lloviendo y empezó a tronar, pero fuerte, muy fuerte, rayos cayendo por media ciudad, y era una tormenta fuerte. Y Areli se metió allí y empezó a llorar, y le dije: ¿por qué lloras? Dice: es que se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Le dije: no, hija, no se va a acabar el mundo así. Y le empecé a contar la historia de Noé y cómo Dios, en su misericordia, puso el arco iris. Entonces le dije: ¿alguna vez has visto el arco iris? Sí, obviamente, sí. Dije: pues ese es el pacto, la señal, la promesa de Dios, que no vamos a morir de esa manera. Miren, yo no sé cómo le hice. Enseguida Areli me dijo: ok, ya, se bajó de la ventana, porque supuestamente ahí está más segura, ¿no? Entonces,
Cada vez que vemos esta señal visible, concreta de la promesa de un Dios invisible de preservar este mundo en el que está dramáticamente involucrado. Dios está dramáticamente involucrado con su plan de redención. Versículo 17 dice: Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Ahora déjenme decirle, yo no sé si me van a borrar del internet esta enseñanza, pero la llamada ideología de género ha escogido el arco iris como su emblema. Ahora, yo creo que ellos suponen que Dios no los va a enjuiciar por esto. Pero déjenme decirles, todos ellos que ¿cómo puedo decirles? Estoy tratando de buscar la palabra. Todo sello que se falsifica tiene sus consecuencias. Es una ilegalidad. Entonces, perdón, es una piratería y todo eso es la ilegalidad. Si yo, por ejemplo, muchas personas aseguran es que lo que está sucediendo aquí es el Espíritu Santo, y a todas luces no es el Espíritu Santo. Y muchas personas dicen: es que el Espíritu Santo me dijo. Y si Dios no se los dijo, están tomando esto como el nombre de Dios en vano. Entonces, todo sello que es adjudicado de una manera ilegal traerá sus consecuencias. ¿Perdón? Copyright, sí. Ajá, exactamente. Entonces, ellos suponen que Dios no los va a enjuiciar por las fechorías que se están cometiendo, pero precisamente ellos están violando el pacto de vida. Ahora, Dios prometió que no habrá otro diluvio, pero sí habrá otro final. Sí. Yo quisiera regresar un poco, pero para esto les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 5. No está aquí este versículo. 5:21 y versículo 22. ¿Ya lo tienen? Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Sí? Y cualquiera que matare, Jesús está hablando aquí, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús no está diciendo ya no. Luego dice: pero yo os digo, híjole, ahí nos va a meter en un problema. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Te has enojado con tu hermano? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ven cómo Dios ama a la humanidad? Porque Él puso su imagen y su semejanza. Entonces imagínate tú le estás diciendo necio a Dios. ¿Le estás diciendo imbécil a Dios? ¿Le estás diciendo idiota a Dios? Esas son las palabras. Es fatuo. Eso es.
La palabra imbécil es una palabra que se puede tratar de una persona que tiene vacío el cerebro. Entonces, ahora el asunto, hermanos, dice que el que se enoje contra su hermano, pero en el original es cualquiera que se enoje contra su hermano, ya sea en la carne o un cristiano que ama también a Dios. Porque eso nos hace hermanos. ¿Ven cómo en vez de reducir la ley, el Señor la aumenta? Jesús la aumentó. Ya no necesitas un cuchillo para matar a tu hermano. Y bueno, y alguien pudiera decir, no, hermano, pero pues eso es ya muy demasiado, eso sería demasiado, ¿no? Vamos a Primera de Juan. (3:15). Bueno, versículo 14. ¿Lo tienen? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ay, pero si es pastor, permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero es que no es de mi nacionalidad. Es que no nos ha quedado claro que nuestra nacionalidad ya no es mexicana o gringa o peruana o de cualquier otro país. Nuestra nacionalidad es de los cielos, del reino de los cielos. Y eso me hace hermano de cualquier tipo de color de piel, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vida permanente, vida eterna permanente en él. Yo no sé, hermanos, pero yo, por esta traducción, yo pudiera decir que por un momento puedes tener vida eterna, pero no permanente. Digo, por lo que dice ahí. No me pidan explicaciones, es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Sí. Entonces, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios ama tanto la vida que es obvio que está cuidándonos, sean cristianos o no sean cristianos, sean hijos de Dios o no. Todos estamos bajo un pacto y Dios va a demandar. Imagínate decir, bueno, como yo soy hijo de Dios, maté a una persona, no hay ningún problema porque Dios me perdona. Sería ridículo, ¿no? Sería ridículo. Cuando ofendemos a una persona de nuestra familia en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de arreglar la situación con esas personas. Ahora, en alguno de los dos debe de haber madurez. Si tu hermano en Cristo no quiere perdonarte, es que no ha entendido. Digo, tampoco lo vas a ofender por deporte, ¿no? Pero no hemos entendido esa parte. Por eso de repente nos andamos peleando
Hace 2 semanas, creo que 2 semanas, hablamos del fuego amistoso, ¿sí? Donde de manera involuntaria le disparamos a los de nuestro propio ejército, que no debería de ser. Pero desgraciadamente estamos viendo, hermanos, que no toda la gente que está en la iglesia son hijos de Dios. Eso es. A mí me queda Gálatas capítulo 4 nos habla de esta contienda entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne. Entonces, y desgraciadamente están los dos ahí en la misma casa. Pero un día, y eso también nos lo dice ahí en Gálatas, un día el hijo de la promesa tendrá que quedarse y el hijo de la carne tendrá que irse. Amén. Amén. Así que como existe el pacto de vida que fue dado a Noé, después vamos a estudiar el pacto de redención con un personaje más que es Abraham, como hay otro pacto de redención ahí, y que Dios nos sigue abriendo el entendimiento. Y hoy en la mañana abrí el Facebook y una persona subió un post que decía: si sigues perdonando, te van a seguir lastimando. Suena lógico, ¿verdad? Cuanto más perdonas, más te lastiman. Suena lógico, pero el problema es que si nosotros no perdonamos, la persona puede estar lastimando a miles de personas. Entonces yo decido perdonar, pero también tengo patitas para no acercarme a esa persona. ¿Sí? O de plano decírselo: ¿sabes qué? Si tienes un pleito conmigo, vamos a arreglarlo de una vez por todas. Dice, no me acuerdo si es Pablo el que dice: si os mordéis, nada más miren que no os consumáis. Y a veces, hermanos, tenemos ese problema que nos estamos atacando tanto, y a veces son por puras tonterías, ¿verdad? Amén.